Buenas noches, clases, ¿sí están ahí? ¿Sí se escucha? Sí, Inge, muy buenas noches. Gracias, Estefanía. Buenas noches. Con todos, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con un poco más de teoría. Vamos a ver la organización informal. ¿Qué es la organización informal? Es aquella que surge de manera espontánea entre los miembros de una organización al compartir espacios y tareas comunes. Surgen de manera dinámica a través del trabajo en equipo y la interacción social entre las personas de distintos niveles jerárquicos. Es decir, que se origina por la necesidad del individuo por convivir. Son los recesos que nosotros tenemos en las empresas y donde hacemos ahí amistad, ¿no? Con los compañeros, con los jefes. Esa es una organización informal, ¿sí? Entonces, más o menos ahí nos permitimos una interacción posibilitando un establecimiento y fortalecimiento de vínculos sociales entre el personal, ¿sí? Con esta organización informal, ¿sí? En cambio, la organización formal está circunstanciada en áreas físicas y en horarios de trabajo. O sea, es la formal, ¿no? Donde nos dicen cuál es tu horario, cuál es tu horario también de comida, si no tienes recesos, es como más formal, te dice todas tus actividades que debes realizar, entonces es como que más centrada a las actividades de la organización, ¿no? En cambio, la informal, como les digo, es cuando uno va y conversa con el compañero, a veces estamos en horas de trabajo y nos vamos a conversar un rato, ¿no? Para disipar un poco de las tareas, ¿sí? Entonces, esa es la informal. Pero bueno, ahí va, ahí se presenta una posibilidad de la oposición a la organización formal cuando no es bien entendida, ¿no? Cuando uno mucho abusa ahí, por ejemplo, si uno pasa solo conversando, pasa en otros puestos, en otras áreas y no hace su trabajo, no se encuentra ahí, entonces ahí discrepa con la organización formal, ¿sí? Entonces ahí tiene problemas, ¿sí? Entonces puede ahí ocasionar una oposición contra la organización formal y estar en desacuerdo con los objetivos de la empresa, porque en realidad usted no está aportando, usted no está trabajando. Es básicamente un tiempo que usted obviamente puede conversar, pero no se va a pasar todo el tiempo en vacacionando, ¿no es cierto? Entonces, por eso también hay una oposición de parte de una organización formal, ¿sí? Kurt Lewin es considerado el fundador de la escuela de la dinámica de grupo, ya que los procesos grupales y los hábitos sociales no son estáticos. Al contrario, son procesos dinámicos, lúdicos, consecuentes de una constelación de fuertes causas que conducen a procesos de autorregulación y de mantenimiento del equilibrio emocional, ¿sí? Es todo lo relativo al ocio, la recreación, al entretenimiento, la diversión, o a veces cuando nos vienen a realizar las pausas activas, entonces eso es como una dinámica, ¿no? De grupo que a veces en las instituciones las tienen, igual también tratan de hacer campañas preventivas de salud, reuniones contra el acoso laboral, contra la discriminación. Entonces, todos esos espacios es una dinámica para nosotros, no es algo lúdico que nos ayuda porque el talento humano nos está ahí aportando con sus ideas para uno también evolucionar también tanto en la salud mental, ajá, como física, ¿sí? Eso. La teoría de las relaciones humanas indica una tecnología social para orientar programas de cambio social. El enfoque empresarial de las tecnologías sociales ha estado en las organizaciones de marketing que las utilizan para controlar lo que los clientes sobre las compañías y para tratar de influenciar las perspectivas de estos, ¿no? Lo que se llama esta gestión de reputación mediante la adición de Twitter, Facebook y bueno, y todas las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces ahí estos canales de comercialización, los empleados usan esta tecnología de redes sociales para construir relaciones de negocios para su propio beneficio, como IBM, ¿no? Ellos utilizan mucho la tecnología social. Bueno, han escuchado de los trolls, no sé si han escuchado anteriormente en un gobierno anterior, había mucho este troll, una persona se hizo millonaria gracias a este negocio, ¿no? El troll en las redes sociales implica que una persona aprovecha cualquier lugar en la red
y en donde pueden hacer comentarios para crear controversias, ¿no? Y fomentar el enfrentamiento, ¿no? De ideas entre los usuarios. O sea, su objetivo en sí es llamar la atención. Entonces eso pasa, anteriormente pasaba la persona que creó había un troll aquí, y el único se podría decir que trabajaba con el gobierno y era para tener toda esta popularidad, se podría decir, y por ende ganaban ellos muchísimo, en verdad, ganaban muchísimo. Ahora como ya no hay plata, pues ya no hay este tipo de trolls, tal vez públicos, creo que hay otros, pero ya creo que vienen por otras áreas, ¿no? Pero como les digo, la persona que creó este troll se hizo millonaria, era no me acuerdo, creo que era la parte de Machala de Guayaquil, de la Machala, sí, de Machala de la región Costa, y sí tuvo una buena generación de utilidades en ese tiempo, en tantos años de gobierno anterior. Con estos trolls. Entonces, esa es la tecnología social que actualmente tenemos, ¿sí? En las organizaciones. Entonces, bueno, los esfuerzos para cambiar el comportamiento pueden encontrarse en apoyo o en resistencia del grupo sobre sus miembros y si hace necesario. Por lo tanto, el cambiar de patrones de grupo, su estilo de liderazgo, su ambiente emotivo, a pesar de que la finalidad pueda ser el cambio de comportamiento de individuos, el grupo se vuelve la meta de cambio, ¿no? Entonces aquí aparece también la resistencia al cambio, que es un fenómeno general en las organizaciones con algunos empleados, ¿no? Y que, bueno, preocupa, ¿no? Bastante a las empresas. Es algo muy complejo. Esto se ve también en los organismos sociales, como ustedes ven actualmente, pongamos, bueno, hablemos de política un poco, que no estoy muy metida, pero bueno, por ejemplo, lo que está pasando, Pachacuti, la CONAIE, o sea, son organismos sociales, pero que tienen una gran resistencia, ¿no? Son un grupo humano que hacen conflicto, ¿sí? Bueno, en cierto aspecto, ¿no? Porque yo sé que ellos están, como dicen, luchando por nuestros derechos, pero son de manera conflictiva que lo realizan, ¿no? Entonces, y después de ellos, entre ese grupo, poniéndoles de ejemplo, luego hay discrepancias de ideas y violencia, ¿no? Entre ellos mismos, entonces comienza el clima de la impaciencia, lo que genera la agresividad que pasó en estos días en Shushufindi, no sé si escucharon, donde algunos fueron indígenas y otros creo que sí fueron infiltrados, pero lo que hicieron fue ya algo agresivo. Entonces se llega a esos grupos a veces, a esa resistencia que provoca toda esa violencia, ¿no? Que lo estamos viendo a nivel nacional, ¿no? No se diga en una organización, a veces cuando un empleado se resiste a un cambio a mejorar, es terrible y a veces es mejor desistir de los servicios de esa persona porque nos va a generar tremendos problemas después. Eso sí es visto, ¿sí? Entonces, así como hay estos grupos que hacen conflictos entre ellos y también genera para los demás, a los que están a su alrededor, también hay otros grupos que son igual creativos, comparten principios, metas, e influyen multilateralmente, tienen liderazgo compartido porque entre ellos son tan unidos que se comparten un liderazgo, las ideas para continuar con ese grupo que ellos están creando, ¿no es cierto? Entonces, uno de estos, por ejemplo, el que les decía la semana anterior es Greenpeace. Ellos, por ejemplo, es Paz Verde en español, ¿no? Ellos luchan ¿por qué? Por el medio ambiente, por el cuidado del medio ambiente. Tienen ese ideal, un solo ideal, ellos no están en contra entre ellos mismos no tienen diversas ideas, ellos tienen una idea en común, saben a dónde van y por qué están luchando. Entonces, ellos es un grupo creativo, un grupo tranquilo. Entonces, si ven la diferencia entre grupos conflictivos a grupos creativos que tenemos. Eso se ve, como les digo, a nivel nacional y también organizacional, ¿no? O en los empleados o a veces en los grupos que uno forma en las instituciones, en las empresas. Entonces, a veces sí hay todo ese, ese, esas cualidades que identifican a las personas, ¿no es cierto? Entonces, en la teoría clásica y en la teoría de relaciones humanas, la diferencia entre ellas era que la teoría clásica fijaba más a los sistemas, ¿no es cierto? Al del hombre con la máquina. Pero en esta teoría que estamos viendo de las relaciones humanas,
que ve más el comportamiento de los empleados en la organización, ¿sí? Esa es la diferencia entre clásica y la teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Ahora vamos a ver otra teoría, la neoclásica de la administración, ya que es la teoría clásica debidamente actualizada y adaptada a la nueva dimensión, ¿sí? La teoría clásica que les decía que era a la máquina. Ahora esta teoría clásica, estamos ahora con la neoclásica, que es como una actualización de esa teoría, ¿no? Porque se ve en una nueva dimensión de los problemas que están actualmente en las administraciones de las organizaciones, sea cual sea el tamaño de ellas, ¿sí? Entonces se caracteriza por ser un fuerte énfasis en los aspectos prácticos de la administración, por el pragmatismo y por la búsqueda de resultados concretos y palpables. A pesar de que no se haya preocupado por los conceptos teóricos de la administración, es casi una reacción a la enorme influencia de las ciencias del comportamiento en el campo de la administración. Se preocupan por establecer normas de comportamiento administrativo en función de los objetivos y resultados que la organización debe estar enfocada, estructurada y orientada, ¿sí? Dentro de esto tenemos 11 principios según la Conference Board y esos principios son objetivos, que una empresa debe tener objetivos, ¿no es cierto? Debe saber claramente a dónde va, ¿sí? Tiene que tener actividades y agrupamiento de actividades, o sea, responsabilidades a cada uno con las diferentes actividades que le pertenecen. Las funciones que deben ser operadas con eficiencia y eficacia, ¿sí? La autoridad, que ya les dije las líneas claras de autoridad, ¿no es cierto?, que tenemos en una organización. Tenemos la responsabilidad de cada posición, ¿no? Que deben estar definidas por escrito, ¿no? Como les decía, hay un manual de puestos dentro del cual se encuentran ya nuestras actividades establecidas, hasta lo que vamos a ganar, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de estar siempre acompañada de la correspondiente autoridad, o sea que siempre va a haber alguien ahí que va a ser nuestro jefe y quien va a afrontar todo igual las tareas que uno presenta, ¿sí? Y también la otra autoridad de iniciar la acción que delega a alguien próximo, ¿no? Para que actúe como él. Son las delegaciones que siempre hay cuando uno va de vacaciones o cuando uno se enferma o bueno, por cualquier razón, si el presidente o alguien nos envía a otra ciudad, alguien tiene que delegar nuestro cargo. Esas son las delegaciones de autoridades, ¿sí? Tenemos el número de niveles de autoridad, que a veces esto hay que hacer lo mínimo, no tener tantos jefes, porque a veces si es un cuello de botella, ahí se enfrenta en una burocracia total porque tiene que dar un paso, si no firma él, no sale y no pasa a la otra persona, al otro jefe. Entonces, en ese particular también tenemos que definir bien, ¿no? O sea, los jefes también no debemos tener como que muchos jefes, sino los suficientes por área o el suficiente uno por área para que se pueda proceder con los procesos de cada actividad, ¿no? Diaria que hacemos, porque a veces sí es un cuello de botella que nos sale un oficio, un memo y a veces se puede perder algo ahí. Las relaciones, lo que les decía que debemos de tener esa conversación entre nosotros dentro de una organización, ¿no? Sin armar conflicto, obviamente. Ya. Cada individuo en la organización debe reportarse solo a un único supervisor, lo que les comento que no debemos de tener muchos superiores en sí. Tenemos que tener un superior quien nos dirija las tareas, nos ayude con nuestras actividades diarias, a resolver también los conflictos que tenemos o que se nos presenta a veces al realizar alguna tarea, ¿sí? Y la responsabilidad de la autoridad, que es más elevada a los actos de los subordinados, ¿no? ¿Sí? Para los neoclásicos, la administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para un objetivo común. El buen administrador es naturalmente aquel que posibilita al grupo alcanzar sus objetivos con el mínimo uso de los recursos y de esfuerzo y con menos interferencia con las actividades útiles, ¿sí? Un líder, un grupo, un jefe, cuando sabe lo que quiere, a dónde quiere llegar, nos da justamente las directrices correctas y nosotros como los trabajadores pues salimos con esas directrices en buen plan, ¿no? ¿Sí? Para Peter Drucker, cada empresa debe ser considerada bajo el punto de vista de la eficiencia y la eficacia, ¿no? Simultáneamente. La eficacia es una medida
normativa del alcance de resultados, mientras que la eficiencia es una medida normativa de la utilización de los recursos en proceso. ¿Sí? Son los recursos en la eficiencia y la eficacia son los resultados que nosotros tenemos a las tareas que nos ponen. ¿Sí? En términos económicos, la eficacia de una empresa se refiere a la capacidad de satisfacer una necesidad de la sociedad a través de proveerle productos, bienes o servicios, ¿sí? Mientras que la eficiencia es una relación técnica de entradas y salidas en una relación entre costo y beneficio, ¿sí? Que es la comercialización, se podría decir, ¿sí? Ahora hablemos de la centralización y descentralización, ¿no? La definición lo haremos desde el punto de vista de toma de decisiones, que implica una empresa centralizada y una descentralizada, ¿sí? En la centralización se habla de una centralización administrativa cuando todos o la mayoría de las decisiones son tomadas por los ejecutivos situados en los niveles jerárquicos superiores de una empresa o institución, ¿no? Empresas pequeñas, ¿no? Hay ventajas dentro de la centralización, ¿no? Por ejemplo, que nos permite un control centralizado sobre las actividades de la empresa, evita duplicación de tareas, de funciones, el desarrollo de capacidades de los altos ejecutivos, estandariza la acción, pues hace que en todos los sectores de la empresa se haga la misma cosa de la misma manera y al mismo tiempo. Y no requiere de mano de obra especializada, pues se ejecuta trabajos repetitivos, ¿sí? Pero también como estas ventajas tenemos desventajas en la centralización, ¿sí? Que es la que invalida la iniciativa y el interés de los empleados en sus trabajos, inhabilita a los empleados para la toma de decisiones rápida en casos de urgencia y dificulta el progreso de la empresa, ¿sí? Centralización en sí es cuando está enmarcado, por ejemplo, como dice aquí, las empresas pequeñas, ¿no? Tienen justamente solo un tipo de empresa y bueno, sucede todas estas ventajas y desventajas que sí es la realidad, ¿sí? Y en cuestiones de la descentralización, se habla de una descentralización administrativa cuando gran parte de las decisiones relacionadas con el funcionamiento de una organización se toma en los niveles jerárquicos inferiores o de ejecución, ¿no? Actualmente se hace impredecible la descentralización para una administración eficiente y eficaz. De igual manera, tenemos ventajas en la descentralización. ¿Cuáles son? La que proporciona mayor tiempo a los ejecutivos para que puedan realizar sus tareas no delegables, como el planeamiento, coordinación, dirección, control y evaluación de resultados. Facilita la toma de decisiones, por lo tanto, la solución rápida de los problemas surgen mejor, ¿sí? Estimula la iniciativa y el interés del personal, pues en este caso ya no ejecuta simplemente el trabajo, sino que tiene oportunidades de crear, de aplicar sus iniciativas e inclusive decidir en áreas de su competencia. Permite mayor flexibilidad y adaptación a los cambios que puedan surgir. Posibilita la participación de los niveles jerárquicos inferiores o de ejecución. Estimula las relaciones entre el personal y facilita la comunicación, así como la coordinación de actividades y aumenta la eficacia de la organización, ¿sí? Y como desventajas en la descentralización, puede haber inadecuado o aprovechamiento de los especialistas ubicados en los niveles jerárquicos superiores. Pueden presentarse dificultades en la emisión y recepción de información. Requiere mano de obra aún más calificada, pues cada jefe o supervisor debe estar capacitado para tomar decisiones en casos necesarios y representa mayor costo para la administración de la empresa. La descentralización, por ejemplo, digamos el MIES. Hablemos de, bueno, de una institución que tiene varias coordinaciones zonales, el MIES, ¿sí? La descentralización implica que ellos están en algunas zonales y como ente planta central se encuentra aquí, en Quito, ¿no es cierto? Pero aquí se encuentra el ministro. Pero como dice la descentralización, como hay coordinaciones en otras ciudades, manejan otros directores, ¿sí? Entonces, y ellos toman decisiones, tienen autonomía administrativa y financiera independiente, autónomos, ¿sí? Pero pertenecen al MIES, ¿no? Pero esa es la descentralización. Cuando usted está acá, el ministro o su jefe está aquí, pero también tienen otra ciudad, otra coordinación, otra zonal, otra planta, entonces obviamente usted va a tener ahí también jefes, ¿no es cierto? Y a veces esos jefes, por eso dice que deben de tomar también decisiones al igual que el ministro o que el gerente, ¿sí? Entonces esa es la descentralización para que lo entiendan de mejor manera. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está claro?
Bueno, no dicen, pero bueno. Sí, sí, vamos, claro. Ya, gracias. Ahora hablemos de la administración por objetivos, que es el APO. Según Peter Drucker, continuamos con él, construye un modelo administrativo bastante difundido y plenamente identificado con el espíritu pragmático y democrático de la teoría neoclásica. Es una técnica de dirección de esfuerzo a través del planeamiento y control administrativo fundamentado en el principio que para alcanzar resultados, la organización necesita antes definir en qué negocio está actuando y a dónde pretende llegar. Yo pienso que en todo negocio, en toda empresa debemos saber a dónde para ponernos esa actividad comercial, ¿sí? La planificación estratégica y planificación táctica, una vez fijados los objetivos organizacionales, que son los objetivos globales de la empresa, al ser alcanzados, el siguiente paso es saber cómo alcanzarlos. Esto es establecer estrategias empresariales a ser utilizadas para alcanzar de mejor manera los objetivos y definir las tácticas que mejor implementen la estrategia adoptada. La estrategia es definida como la alta administración y está orientada a largo plazo, mientras que la táctica es responsabilidad de la gerencia de cada departamento o unidad de la empresa y se orienta a mediano y largo plazo, ¿sí? Ahora vamos con la teoría estructuralística de la administración, ¿sí? Es el método analítico y comparativo que estudia los elementos o fenómenos en relación con una totalidad, destacando su valor de posición. Se origina de la necesidad de visualizar la organización como una unidad social grande y compleja donde interactúan muchos grupos sociales que comparten algunos de los objetivos de la organización. Es una teoría de transición y de cambio, en la que el campo parece estar en un estado de crecimiento acelerado, ¿sí? Trata sobre todo de las organizaciones complejas, ¿sí? Se dirige hacia el estudio y análisis de las organizaciones formales, es decir, a las organizaciones sociales establecidas para alcanzar propósitos explícitos, ya listas. Ajá. Y la teoría de la contingencia es la que nos enfatiza que no hay nada en lo absoluto en las organizaciones o en la teoría administrativa. Todo es relativo y todo depende. Como nosotros sabemos decir, nada está escrito en piedra, ¿sí? Todo puede cambiar, ¿sí? De un momento al otro. Así son las empresas, las organizaciones, las instituciones, ¿sí? Entonces, esa es la teoría de la contingencia, que explica que existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y de las técnicas administrativas y apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos de una organización. Se originó a partir de una serie de investigaciones hechas de las cuales algunos modelos de estructuras organizacionales más eficientes determinaron tipos de industrias, ¿no? Estas investigaciones y estudios fueron contingentes en el sentido que buscaron comprender y explicar el modo cómo funcionan las empresas en diferentes condiciones. Estas condiciones varían de acuerdo con el ambiente o con el contexto de la operación. Sí, como les digo, todas las empresas son diferentes. Sí. Ahora las funciones administrativas. Como lo he visto anteriormente, mucho depende del tipo de gerente que tengamos en la organización, ¿no? Un buen jefe puede cambiar nuestra vida impulsándonos a alcanzar nuevos hitos profesionales y personales y dinamizando el trabajo individual y de equipo para superar en conjunto los nuevos desafíos, cuya magnitud es demasiado grande como para enfrentarlo en solitario. Hace que el trabajo resulte más disfrutable y productivo. Sin embargo, incluso los gerentes que no encarnan ideales y expectativas tan altos son importantes para las organizaciones por sus aptitudes y habilidades administrativas, sobre todo en tiempos inciertos, complejos y caóticos, ¿no? Entonces los gerentes son muy importantes. Hay gerentes que realizan labores administrativas en todos los países de la orbe. Los países de la orbe son en Europa, ¿sí? Tenemos gente súper joven que están ahí liderando, ¿sí? Además, algunos de ellos, bueno, son de nivel alto, gerentes de nivel alto, que es la alta gerencia, que está integrada por un grupo reducido de ejecutivos, que tienen a cargo la administración de toda la organización o empresa, ¿sí? Los de primera línea son los que dirigen a los empleados que no son gerentes y no supervisan a otros gerentes. Y los gerentes de nivel medio están a cargo de la supervisión de los gerentes de primera línea, ¿sí? Es, por ejemplo, hablemos, bueno, siempre a veces me enfoco en lo público, pero bueno, veamos, en lo público el ministro es el de alta gerencia, ¿sí? De ahí vienen los directores, son de segundo nivel.
De ahí viene el responsable de la unidad. Ellos son los en línea, ¿no? Y los otros ya son los empleados que realizamos las actividades diarias, ¿no es cierto? Así en una institución. En una privada sería igual el gerente, nivel alto, alta gerencia. Luego vendría algún coordinador, director, sería los de segundo nivel. Luego vendrían supervisores, que son los de en línea, primera línea, y de ahí vendrían los empleados, a quienes ellos los supervisan, ¿sí? Así funciona. Ese es el nivel jerárquico ahí de gerencias. ¿Sí? Bueno, en términos sencillos, los gerentes se encargan de administrar. La labor del gerente no tiene que ver con el logro personal, sino con ayudar a los demás a llevar a cabo su trabajo. Desempeñan ciertas actividades, que es la de planificar, organizar, dirigir y controlar todo ese proceso administrativo, ¿no? Una vez que se han establecido los objetivos y los planes, que las tareas y la estructura se han puesto en acción y que se han capacitado y motivado al personal, se hace necesario evaluar, ¿sí? Si estas acciones han sido ejecutadas de acuerdo a lo planificado, ¿sí? Para asegurarse que los objetivos cumplan en el trabajo que cada uno realice, ¿no? Los gerentes supervisan, evalúan el desempeño. El desempeño real es comparado con los objetivos establecidos y si dichos objetivos no se han logrado, es labor del gerente corregir la situación y este proceso de supervisar, comparar y corregir es la función de control, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros, bueno, en el público nos hacen evaluaciones cada año. Claro que son muy subjetivas, pero bueno, depende de esa evaluación para nuevamente su contratación, ¿sí? Entonces, si los gerentes son los que califican, los supervisores, y mandan al ministro o al director general, ¿no? Para que firmen, evalúen. Entonces, todo ese control lo realizan a fin de año. O, bueno, en el privado he visto que realizan cada 6 meses, es que depende de la empresa, ¿no? Cómo están evaluando a sus empleados. Entonces, pero en el público es cada año. ¿Sí? Entonces, este desempeño lo realizan así. Ahora las habilidades gerenciales. Aquí dice de la empresa Dell de computadoras, de las laptops, de las computadoras. Dice que con la intención de mejorar sus operaciones implementó un programa intensivo de capacitación en habilidades fuera de sus instalaciones con una duración de 5 días y destinado a sus gerentes de primera línea. ¿Sí? A los supervisores, se diría. ¿Qué aprendieron los supervisores a partir de esta capacitación en habilidades? Según sus propias palabras, a comunicarse con más eficacia y a no formular conclusiones precipitadas al tratar problemas con los trabajadores. ¿Sí? Según Robert Katz, los gerentes necesitan contar con 3 conjuntos de habilidades fundamentales que son las técnicas, las humanas y las conceptuales. Las habilidades técnicas son el conocimiento específico del trabajo y de las técnicas necesarias para realizar de forma competente las tareas laborales. Estas habilidades tienden a ser más importantes para los gerentes de primera línea porque por lo general son ellos quienes manejan a los empleados, ¿no? Que utilizan las herramientas y técnicas para generar los productos o servicios que está ofreciendo la organización, ¿sí? Ahora, las habilidades humanas involucra la capacidad de trabajar bien con otras personas, tanto individualmente como en grupo. Como todos los gerentes tienen que tratar con personas, esta habilidad tiene la misma relevancia en todos los niveles de la administración, o sea, que va desde el gerente de alto nivel hasta los empleados. Todos debemos tener habilidades humanas, ¿sí? Las habilidades conceptuales, en cambio, son aquellas que utilizan los gerentes para pensar y conceptualizar situaciones abstractas y concretas. Son más relevantes para los gerentes de alto nivel. ¿Por qué? Porque ellos toman las decisiones y depende de acuerdo a eso si la empresa va o no va, ¿sí? Entonces, estas habilidades gerenciales importantes que debe tener son administrar el capital humano, inspirar compromiso, manejar el cambio, estructurar el trabajo y conseguir que se hagan las tareas, facilitar los contextos psicológicos y sociales del trabajo, emplear redes para cumplir propósitos específicos, administrar los procesos de toma de decisiones, administrar la estrategia y la innovación, administrar la logística y la tecnología. Esas habilidades son en cada gerente que debe tener, ¿no? O que lo tienen, la verdad, por algo son gerentes, ¿no?
En el mundo actual, los gerentes enfrentan incertidumbres globales de orden político y económico, entornos laborales cambiantes, problemas éticos, riesgos de seguridad y el avance tecnológico, ¿no? Por ejemplo, la importancia de los clientes para los gerentes. Se ha descubierto que las actitudes y los comportamientos de los empleados juegan un papel de gran importancia en la satisfacción del cliente. Los gerentes han ido reconociendo que el competitivo entorno actual proporciona un servicio al cliente consistente y de alta calidad. Es muy esencial para la supervisión de supervivencia de la empresa, ¿no? Para el éxito, ¿no? Es muy importante, en conclusión, ¿sí? Se debe crear una organización sensible a los clientes, con empleados amistosos, cortés, informados, listos para responder a las necesidades y dispuestos a hacer lo que sea necesario para complacerlos, ¿sí? Es muy importante eso. Y eso que nos trabaja los gerentes. Ellos son los que miran cómo somos los empleados, cómo nos portamos en la atención al cliente, que es muy importante. Una vez que nos atiendan mal, que a uno a veces lo pasa, entonces uno no vuelve. Entonces, eso es lo que se está trabajando y los gerentes miran esa arista muy importante, ¿sí? Muchas de las organizaciones actuales se estructuran más al estilo de Google, ¿no? Como arreglos de trabajos flexibles, equipos de trabajo con sistemas de comunicación abiertos, el teletrabajo que estamos actualmente, ¿sí? En estas organizaciones de trabajo se define el término de las tareas a ejecutar. Por otro lado, hoy en día no existe límites de horario, toda vez que el trabajo pueda realizarse, es como por obra, ¿sí? ¿No? Se realiza en cualquier lugar y en cualquier hora. Uno se puede conectar, uno lleva su laptop y con el teletrabajo uno puede ir a estar en cualquier lugar y conectarse desde cualquier lado, ¿no es cierto? Estamos justamente como Google, que trabajan y tienen empleados en esta modalidad, ¿sí? No obstante, bueno, más allá del tipo de enfoque que se emplea en la organización, siempre es necesario contar con una estructura, ¿no? Una empresa donde llegar, ¿no? Un lugar tangible, se podría decir, ¿no? Para conseguir que las labores sean ejecutadas y tener gerentes capaces de supervisar y coordinarlas, ¿sí? La gerencia estratégica es la acción de crecimiento de las empresas, es posible gracias a estos cambios de la política gubernamental del país. ¿Qué es la política gubernamental, chicos? Son acciones que el gobierno emprende para resolver las necesidades de la población. De eso depende mucho también el crecimiento de las empresas, ¿no? De acuerdo a sus políticas que diga, que decrete, pues las empresas también están al tanto si les beneficia o no, ¿sí? También a la innovación, también a la tecnología, que como les hablaba, de la tecnología social. A veces los consumidores quieren obtener dispositivos, a veces en la tecnología cada vez más pequeños, queremos nosotros llevar algo más pequeños para no cargar tanto. Entonces, eso es actual, ¿no? Uno en verdad quiere llevar la laptop lo más pequeña posible, lo menos pesada posible, lo más ligero. Ajá, en cuestiones de tecnología, bueno, estamos en ese proceso también de llegar, o ya estamos, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe tan grandes divergencias? A las diferentes estrategias y distantes capacidades no competitivas de las empresas. Hay bastante competitividad actualmente en todos los negocios, en todas las empresas, ¿no? Entonces hay bastante divergencia ahí, ¿sí? La administración estratégica es lo que hacen los gerentes para desarrollar estrategias organizacionales que involucran todas las funciones gerenciales básicas, que son, nuevamente les repito, planear, organizar, dirigir y controlar, que son las estrategias de la organización. Son los planes que determina cómo logrará su propósito comercial, cómo competirá con éxito y cómo atraerá y satisfará a los clientes para cumplir sus objetivos en el modelo de negocio, ¿sí? Esta es sobre la viabilidad económica. ¿Qué es eso, la viabilidad económica? El costo-beneficio del mismo, ¿no? El modelo de negocio, ¿sí? Eso es lo que hace el gerente. La administración estratégica es importante porque casi siempre existe una relación positiva entre la planeación estratégica y el desempeño, ¿sí? Otra razón que tiene que ver con el hecho de que los gerentes de todo tipo de organizaciones se ven afectados por constantes cambios. Como les digo, ninguna empresa es estática, todo va cambiando, ¿sí? Y también porque algunas son complejas y diversas, ¿no? Cada una de sus partes debe trabajar en conjunto para que los demás puedan cumplir sus objetivos generales, ¿sí? Eso. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que cambiar las estrategias, ¿no? Evaluar la organización, cómo se encuentra, cuál es su línea base para poder formular nuevas estrategias, ¿sí? Eso. Ahora el proceso de administración estratégica es un proceso de 6 pasos, que es la identificación de la misión, los objetivos y las estrategias actuales de la organización, que es la misión, chicos, es la razón de ser de una empresa, ¿sí? Es como uno, ¿cuál es mi misión aquí? Yo debo de saber cuál es mi misión de estar aquí como persona, ¿sí? Asimismo son las empresas. ¿Cuál es su misión? ¿Por qué crearon? ¿Por qué van a crearse? ¿Sí? ¿A dónde van? ¿Sí? Y bueno, y la visión es a dónde se dirigen, a dónde está la empresa, cuáles son sus metas, ¿no? A mediano y largo plazo. ¿Cuál es mi visión? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? El otro paso es la realización de un análisis externo, por ejemplo, ¿qué está haciendo la competencia? ¿Cuáles leyes están aprobadas por el gobierno? ¿Cuáles son las características de la fuerza laboral en otros lugares, en mi competencia? El tipo de análisis de gerente, todos esos componentes económicos, demográficos, políticos, legales, socioculturales, tecnológicos y globales, tiene que el gerente analizarlos, examinar todos estos componentes, ¿no? Con la finalidad de detectar cualquier cambio o tendencia, ¿no? ¿Sí? El otro paso, tercero, es la realización de un análisis interno, que a partir del cual se obtendrá información importante respecto a los recursos y capacidades específicas con que cuenta la organización. ¿Sí? Una vez concluido este análisis interno, los gerentes son capaces de identificar las fortalezas y debilidades de la organización. La combinación de los análisis internos y externos se conoce como análisis FODA, chicos. Al terminar este análisis, los gerentes formulan las estrategias apropiadas, es decir, las estrategias que aprovechen las fortalezas de la organización y las oportunidades que ofrece el entorno externo, minimizan o protegen a la organización de las amenazas externas y corrigen sus debilidades más importantes. ¿Sí? Nuestro cuarto paso es la formulación de estrategias y como les digo que debe de formular después de realizar el análisis FODA. El quinto paso es la implementación de estas estrategias, ¿no? Una vez que se han formulado las estrategias, pues hay que implementarlas en la organización. Y la sexta y última es la evaluación de resultados, en donde vemos qué tan útiles han sido las estrategias para ayudar a la organización, ¿no? Para que cumpla sus objetivos o qué ajustes son necesarios para recuperar participación en el mercado y mejorar los rendimientos de la compañía, ¿no? Ahí pueden eliminar, por ejemplo, si yo veo que no me está funcionando tal estrategia, se visualiza y siempre vamos al capital humano, ¿no? Entonces ahí viene la eliminación de puestos de trabajo, y se reorganiza toda la administración. Esa es una estrategia que actualmente el gobierno decretó cuando fue la semana anterior, un decreto en el cual nos quitan, flaquean aún más al Estado porque no hay plata y somos el capital humano el que debemos salir porque según ese decreto ya no se puede contratar al mismo personal y en todo caso, bueno, funciona de esa manera y es para flaquear más al Estado, ¿no? Para tener menos personal, pagar menos gasto corriente, porque el país, como saben, está endeudado. Entonces, esa es la estrategia del gobierno, ¿sí? Entonces, así mismo como el gobierno tiene sus estrategias a nivel empresarial, cada uno tiene también que poner su estrategia, la que mejor le parezca para sacar a flote su empresa, ¿sí? Ahora vamos a ver el sistema FODA, ¿no? El FODA, una técnica para el análisis de problemas en el contexto de la planeación de la organización, ¿sí? Aquí tenemos qué deseamos en un futuro, ¿no? O sea, para realizar este análisis FODA debemos hacernos ciertas preguntas. ¿Qué deseamos ser en un futuro? ¿Qué era eso? La visión. ¿A dónde queremos llegar? ¿Sí? ¿Qué somos? Esa es la misión, ¿sí? ¿Por qué estamos? ¿Sí? Entonces, ese es qué somos. ¿Qué queremos lograr? Son nuestros objetivos, ¿no es cierto? Cada uno tenemos objetivos en la vida, asimismo las empresas ponen sus objetivos. ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? Tenemos estrategias, ¿no es cierto? Tenemos estrategias para poder lograr nuestros objetivos y alcanzarlos, ¿sí? ¿A dónde queremos llegar, no? Son los resultados, son las metas, ¿a dónde? ¿Cuál es mi meta a largo, corto o mediano plazo, sí? ¿Qué actividades se requieren?
Las organizaciones siempre requieren actividades necesarias, como cada uno necesitamos realizar actividades para lograr todas nuestras metas, ¿sí? ¿Y qué actividades necesitamos y cuándo lo vamos a realizar? ¿Sí? Son los planes operativos, que es el POA, que es algo pequeño, ya les voy a indicar un POA, en donde se estructura a uno lo que va a realizar en el año, la adquisición que necesita, tanto de capital humano, tecnológico, material, ¿sí? Entonces uno ya se planifica que eso va a requerir para realizar cierto proyecto, ¿sí? Entonces, como en la vida igual nosotros tenemos nuestro POA, nosotros hacemos de nuestra vida, ponemos cuál es mi objetivo, mi meta, y al final puedo tener un indicador de resultados donde yo puedo evaluar lo que yo hice y cuánto logré hacer, a qué porcentaje llegué, ¿sí? Eso chicos. Entonces ahora algunas organizaciones desarrollan planes, únicamente planes de trabajo, que es el PAT, es el plan anual de trabajo que a veces realizan las empresas, porque es algo mucho más pequeño, ¿no? Y es como que a corto plazo, ¿sí? Sin embargo, bueno, ha dado buenos resultados. Sin embargo, como les digo, las empresas son cambiantes, somos cambiantes. Entonces, un día puede ser que sí valió el plan anual de trabajo, pero al otro año tal vez no nos sirva ese documento, ¿sí? Entonces siempre debemos de tener este componente, este análisis FODA para saber todas mis fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, ¿sí? Mis debilidades y fortalezas son internas y mis oportunidades y amenazas son externas y negativas, ¿sí? Bueno, el FODA como técnica de planeación permitirá contar con información valiosa proveniente de personas involucradas con la administración del negocio y con su know-how. Know-how es en inglés, que quiere decir saber o hacer. Consiste en las capacidades y habilidades de un individuo o de una organización que posee en cuanto a la realización de una tarea, ¿no? Pueden adoptar ideas para el futuro organizacional, ¿no? Dentro de estas se encuentran etapas de propuestas metodológicas para el desarrollo de la técnica FODA. Son 12, la hablamos rápidamente, que es la integración del equipo. Primeramente nosotros para realizar este análisis FODA debemos los planificadores más exitosos, se podría decir los que tengan mayor conocimiento, integran activamente un equipo de miembros clave en el proceso de esta planeación, ¿sí? Para realizar el FODA uno reúne a las personas que nos podrían colaborar, tal vez por su historia, por sus años de vida, tiene conocimiento más de la empresa, y bueno, uno va seleccionando a las personas, formando su equipo para que podamos todos aportar, ¿sí? El segundo paso es el diseño de la agenda de trabajo o hoja de ruta, ¿no? Entonces, aquí los planes establecen objetivos específicos o metas de desempeño medibles, ¿no? Para una organización. Y el tercer paso es la sesión de trabajo, es decir, es la lluvia de ideas. Es ahí donde todos aportamos con nuestras ideas, según nuestro modo de ver a la empresa. Y bueno, ahí esa es la lluvia de ideas, son opiniones, ¿no?, de cada miembro del equipo de planeación, ¿sí? El cuarto paso es la selección y análisis de problemas. En la mayoría de las organizaciones, el personal tiene intereses y puntos de vista diferentes, ¿no? Y depende de su posición dentro de la organización. Es decir, que si tenemos tal vez yo saque 15 debilidades, 15 fortalezas, pero a la final tengo que ver las más relevantes, ¿no? No me van a quedar todas, ¿sí? Entonces es una selección y análisis de los problemas, los más relevantes. El quinto es el ordenamiento de los problemas. Una vez que seleccionamos lo que les comentaba, de los 15 me quedaron 10 porque yo ya lo vi, dije, bueno, estos son los problemas que más relevancia tienen. Entonces lo asignamos un orden calificándoles con el número 10 a la más importante y con el 1 al menos importante, ¿sí? El sexto paso es la evaluación de los problemas. Una vez ordenados las propuestas por los integrantes del grupo, el moderador procederá a efectuar la suma correspondiente a cada elemento considerado los valores asignados, ¿sí? El paso 7 es la selección de los problemas. En esta fase, las propuestas valoradas por los integrantes del equipo se ordenarán de mayor a menor dependiendo del valor obtenido, ¿sí? El octavo es el análisis comparativo del FODA. Cuando ya se ha llegado a cabo el ordenamiento de todas las prioridades, ahora un par de apartados correspondientes se estudian y comparan la naturaleza del cómo se habrán de resolver, ¿sí? Conociendo cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
reconocidas por el grupo deberán efectuar un análisis de congruencia entre ellas a fin de determinar los programas de trabajo y posibles alternativas estratégicas para la organización. El punto 9 son las alternativas estratégicas. Cuando se ha determinado el por qué y los cómo, se trata de resolver cada problema, la obtención de los objetivos, explotando la fortaleza interna, superando la debilidad organizacional, aprovechando la oportunidad y minimizando las amenazas externas, ¿sí? Además de contribuir a la salud financiera de la organización. El punto 10, la definición del concepto del negocio. En esta etapa y con la información proveniente del análisis FODA, la propuesta de los planes de trabajo y las alternativas estratégicas, podemos definir el concepto de negocio de la organización, determinando visión, misión, filosofía, estrategias y objetivos generales que incluyan los productos y servicios competidores, clientes, así también las fuerzas de tendencia del mercado que afectan directamente a la organización, ¿sí? El punto 11 es el plan de operación. Como resultado de lo anterior, se tiene que realizar los ajustes necesarios a los planes de operación que son a corto plazo de cada una de las áreas o bien establecerlos para lograr el futuro deseado para la organización. Sí, a veces uno tiene un plan operativo, pero como les digo, todo cambia y a medio año ponen otras estrategias porque no está dando resultados las que pusieron el año anterior, pues en todo caso se tiene que hacer esos cambios, ¿sí? Y se cambian las estrategias. El punto 12, la evaluación permanente. Además de los problemas y ajustes internos de la organización que pueden presentarse en el desarrollo del plan de operación de una organización, también existen factores inesperados, tales como los cambios políticos, los problemas de inflación. Estos afectan a los resultados de nuestros objetivos, ¿no? Por ello es aconsejable evaluar todo el proceso de la operación anual de la organización y actualizar su concepto reconsiderando estrategias, objetivos específicos y planes financieros. ¿Dónde se encuentran los planes financieros? Los planes financieros son donde se encuentran los objetivos económicos, las estrategias, donde se cuantifica el patrimonio, se estima el flujo de caja y se toma en cuenta el horizonte de inversión de los riesgos, ¿sí? Eso, chicos, les voy a presentar ahora preguntas, chicos, mejor dicho. Preguntas, tal vez. ¿Alguien? Les indico una pantalla pequeña para que vean el FODA. ¿Sí visualizan, chicos? Clases, ¿sí están viendo? Sí, ingeniero. Ahora sí. Al momento, ingeniero. Ok. Como les iba diciendo, lo del análisis FODA. ¿Dónde le llevo este? Ya. Entonces, primero, ¿qué hacemos? El equipo, ¿no es cierto? Nosotros debemos de conformar un equipo de planificación de ley. Somos los que hacemos la parte del FODA, ¿no? ¿Y qué hacemos? Hacemos un ordenamiento de los problemas. Déjenme ver, ahí no les tapo, ahí, ya. Hacemos un ordenamiento de los problemas. Por ejemplo, si yo, o bueno, cada uno de ustedes enfoca que tiene estas debilidades, tenemos 10 habilidades. No, espérenme, espérenme un segundito. No, tenemos la lluvia de ideas, ¿no es cierto? Comenzamos cada uno, nosotros tenemos que aportar, damos ideas para hacer un análisis FODA, todo el equipo aporta, todos dicen, bueno, yo le veo a la empresa que tiene este problema, este problema, este problema. Entonces cada uno va sacando según su criterio, su propia lluvia de ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos que ustedes sacaron 15 debilidades que tiene la empresa, ¿no es cierto? Pero de ahí nosotros tenemos que ver las más relevantes. Entonces, nosotros mismos calificamos, ¿no es cierto? Le vemos todo el equipo califica todas las debilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, el integrante 1 le ha puesto que está así. El 2 para él no es importante. El 3 tampoco. El integrante 4 también le indica que es importante. El 5 también, el 6 también. ¿Cuántos votos tenemos? 4. Y así vamos en cada debilidad y oportunidad, fortaleza y amenaza calificando, ¿no es cierto? Y dentro de todo esto, nosotros vemos que los más bajos, esos ya no irían. Por ejemplo, el 2, el que tuvo 3 votos, estos no van. Entonces, luego de esa lluvia de ideas, ya como que canalizamos y ordenamos los problemas, los de mayor relevancia, ¿no? Entonces, vamos acá y tenemos ya los 10. De los 15 nos quedaron 10, los más altos, ¿sí? Y cada uno igual aquí le va poniendo también su nivel de importancia. Entonces, le va calificando. Por ejemplo, la ausencia de controles de calidad para el integrante 1,
no le es muy importante, por eso le ha puesto 1. Ajá, pero por ejemplo, la falta de planeación de trabajos, el integrante 2 le pone 10, porque para él eso es muy importante que tenga la organización. Entonces, cada uno va calificando todas las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, ¿sí? Luego de ese ordenamiento, los problemas se evalúan. Entonces, de aquí ya van sacando de acuerdo a lo que cada uno puso el nivel, la ponderación, le suman, ¿no? Y los más altos luego le ordenan. ¿Sí? Porque aquí está en desorden, pero aquí ya le vamos a seleccionar los problemas desde el más alto hasta el más bajo, ¿sí? ¿Cuál es el más alto? Entonces es el más importante y al cual debemos de crear una buena estrategia para conseguir que esa debilidad no sea tanto para la empresa, ¿no? No represente tanto a la empresa, ¿sí? Y de ahí ya nosotros con esto debemos ya, por ejemplo, si tenemos estas debilidades, también tenemos las fortalezas y todas las oportunidades, como les dije, fortalezas y debilidades son la parte interna y las amenazas y oportunidades son la parte externa, ¿no? Que me afecta a mí como empresa, como persona, ¿sí? Entonces nosotros hacemos ya aquí las fortalezas, la plasmamos, todas las fortalezas, todas las oportunidades, todas las debilidades, todas las amenazas. ¿Sí? Y luego de eso ya vamos a ver las estrategias que debemos de sacar. Entonces ahí sacamos el FO, el FA, el DO, el DA. Son estrategias que sacamos de acuerdo a cada una. ¿Sí? Eso lo trabajaremos en la próxima clase. Ahora quería ver si... ya, eso es con el análisis FODA. ¿Alguna inquietud con respecto al análisis FODA? Porque va a ser pregunta del segundo deber. Chicos, cuenten. ¿Está claro? Lo puedo separar de forma, porque por ejemplo en el ejemplo que está, solo está el análisis de oportunidades, pero por ejemplo no estamos tocando lo que son fortalezas, oportunidades. Claro, por tiempos, pero de ley debe de tener usted. Tanto como lo hacemos en debilidades, el paso de las debilidades lo hace a sí mismo, símil a las fortalezas, a las amenazas y a las oportunidades. ¿Sí? Es igual. Así como usted hizo su lluvia de ideas, 15 debilidades y tuvo 20 fortalezas, de ahí igual va clasificando que 12 son las más importantes y de ahí la va ponderando, la va ordenando y ahí queda la más importante al inicio con la cual nosotros sí debemos atacar, ¿no es cierto? Con la cual sí debemos de tener una estrategia súper buena para poder poder lograr los objetivos, ¿no? Porque esto nos va a ayudar, con las estrategias es la que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos, ¿no? En la empresa, porque sin estrategias no vamos a ningún lado, tenemos que tener estrategias, ¿sí? Y eso está plasmado dentro de un plan estratégico institucional, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta del análisis FODA? No. Verán, les voy a dejar de compartir y voy a compartir otra pantallita. Aquí tenemos los planes operativos. ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí se visualiza? Sí. Chicos. Ya, nuestro plan operativo, como ustedes ven, debemos de tener nuestro objetivo operativo. Déjenme ver si se visualiza más abajo. Nuestro objetivo operativo, nuestro indicador de gestión, nuestra meta, nuestro programa, nuestro proyecto, el indicador, porque sin indicador no va, debemos de medirnos, la meta de proyecto y las actividades o productos que debemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nosotros queremos que tenemos que hacer una readecuación de la infraestructura física, dice, ¿no es cierto?, de la empresa. Entonces, aquí es una obra, queremos hacer un mantenimiento correctivo, ponemos las tareas que vamos a realizar dentro de ¿no? Dentro de esta actividad debemos de tener tareas y cada tarea debe estar con su fecha de inicio y fecha fin. Y el gasto que corresponde a cada una se le maneja a través de una partida presupuestaria y el ítem presupuestario, ¿sí? Y el presupuesto que vamos a gastar. Ese es un plan operativo anual, ¿sí? Aquí se viene tanto la parte corriente como la parte de inversión, ¿sí? En una empresa igual va todo lo que van a utilizar, todo lo que se van a todo lo que se va a adquirir, ¿sí? Aquí está igual, yo quiero, ¿qué personal voy a utilizar? ¿Cuántos voy a requerir? Entonces, este es un plan operativo, es algo pequeño, ¿no? Es algo pequeño este plan operativo. Entonces, yo digo que voy a utilizar tantos empleados,
por ejemplo, aquí ya le veo cuántos empleados, también tengo que calcular los sueldos, tengo que calcular los décimos, todos los beneficios, ¿sí? Las subrogaciones, porque como le digo, a veces van de vacaciones y dejan subrogando los encargos, el aporte patronal, las vacaciones. Entonces, todo eso en el POA uno se plasma todo ese requerimiento de la empresa, ¿sí? Ese es un plan operativo. Ahora les voy a dejar de compartir y déjenme ver otro más para ver cuáles comparto. Es el FODA, el POA. Pienso que esos dos por el momento. Ya, el mismo POA era que me olvidé de indicarles. Ya, también tenemos nuestro indicador, como les decía, ¿no es cierto? Nosotros cuando ya ponemos nuestro requerimiento, nosotros debemos de tener un indicador, el cual a nosotros nos identifica si estamos cumpliendo o no, ¿sí? Entonces, este indicador, por ejemplo, dice cuantifica el avance de las intervenciones planificadas, cálculo, número de tareas ejecutadas sobre el número de tareas planificadas. Bueno, las variables son lo que yo voy a requerir, que son el equipo, todo lo que es muebles, todo eso. La fuente de información, ¿quién me va a ayudar para realizar este cálculo? ¿Sí? ¿Dónde voy a obtener datos? ¿Qué unidad me va a ayudar? ¿Sí? Y los medios verificables, pues debo de tener medios de donde yo saque la información para poder realizar este cálculo, ¿no es cierto? Entonces, mi indicador me dice que va a ser trimestral, o sea, cada 3 meses me va a medir mi gestión, va a estar en porcentaje, voy a partir desde cero, o sea, que no tuve nada realizado, y mi año es este año, ¿no? 2022, ¿sí? Y aquí se ve que yo pongo mi meta, como es trimestral, pongo en marzo que mi meta es del 55%, en junio es mi 27%, mi septiembre es 11%, mi diciembre 7% y me tiene que dar el 100%, ¿sí? Y yo voy haciendo este cálculo según la fórmula, depende a lo que yo realicé, a ver cuánto obtengo de mi gestión, ¿sí? Eso también se debe realizar, porque uno tiene que también evaluar los resultados, ¿no? Porque sin evaluación no sabemos qué estamos, si cumplimos o no, ¿sí? Entonces, asimismo, cómo se evalúa al personal, se evalúa todos estos proyectos, todas las acciones, que también interviene el personal, ¿no? Ayuda en esto, pues, para la ejecución de estas actividades, ¿sí? ¿Sí se entendió, chicos? ¿Preguntas? Chicos, ¿preguntas? Pregunten nomás, con confianza. Si vamos a ver análisis FODA la próxima semana, sí, vamos a hacerle un ejercicio de análisis FODA para el compañero que decía de las debilidades, pero no vamos a comenzar desde la lluvia de ideas porque nos vamos a demorar mucho. En todo caso, ya sería plasmarle el análisis FODA con las estrategias para que vean cómo se maneja, ¿sí? Un básico, ¿sí? Pregunten, chicos. Inquietudes. La podríamos partir desde un FODA personal para mejorar. Sí, podemos hacerlo porque esa va a ser la pregunta en cambio del deber. Pero podemos hacerlo algo irreal, ¿no? Hagámoslo algo irreal solo para poderlo hacer. Puede ser personal o puede ser de una empresa. Entonces ahí vamos aportando todos. Entonces la próxima semana vamos a hacer todos el equipo de planificación y todos vamos a aportar ahí con las ideas, ¿sí? De una empresa. Ahí nos ponemos cualquier empresa y vemos qué puede provocar, cuál sería la fortaleza, cuál sería la debilidad. Vamos sacando ahí y de ahí vemos estrategias. Y hacemos ese ejercicio de ahí. Y un poco de teoría para seguir avanzando con el segundo capítulo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? ¿No? No, Inge. Solo compártame en el chat el número suyo telefónico, porfa, ya. ¿Le dicto? Oh, bueno, A ver, 0992-731616. me repite, 0972. 0992-16, 0992-731616. ¿Ya pudieron visualizar los videos? Ahorita Estaba revisándole en la mañana y no encontré. no se puede. No. Alguien tal vez sí pudo, lo logró.
De la grabación de su clase, ingeniera, porque esos no están cargados. O de los... Todavía perdón, no se visualiza los videos suyos, ingeniero. Qué raro, yo ya voy a hablar otra vez. Veamos qué pasa, ¿ya? Con todo. Pero igual, como les Gracias. comento, en la plataforma se encuentra la teoría para que puedan ustedes revisarla y complementarla, ¿sí? Ya, chicos. Entonces, si no hay otra pregunta, pues, para finalizar la sesión. ¿Hay alguna más? No. Ya, chicos. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el día lunes, ¿sí? Cuídense, buen fin de semana. Buen fin de semana, ingeniero. Igual, gracias. Excelente semana para todos. Gracias, Chau, chau. gracias.